Don Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, habrá que decir primero, si quieres, como entrada, ¿no? Que Mm. en tu caso te viene de familia, porque eres el bisnieto del cabo Jesús García Quijano, uno de los 33 supervivientes. Me pregunto, en casa, ¿qué es lo que se ha comentado desde tu bisabuelo? ¿Qué dolió más? ¿Qué pareció más relevante? Y por tanto te hayas decidido a tomar las riendas y escribir este libro. Bueno, pues en casa siempre desde niño lo que escuché es que no se les había hecho justicia. Recuerdo que estaba enterrado en una tumba anónima en el cementerio de Viduerna de la Peña, en la montaña palentina, una pequeña aldea, y en casa había una suerte de lamento de que no se les había reconocido. Y también de mi madre pues escuché que él contaba cosas que habían ocurrido en la iglesia y bueno, pues sonaba aquello a batallitas del abuelo, como que no se le tenía muy en cuenta. Jesús, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Javier. La verdad que bueno, un placer el poder hablar contigo y comentar. Bueno, pues esta labor, pues ya no es el libro del que hablaremos, sino toda la labor que estás tú realizando, recuperando la memoria precisamente de todos estos, bueno, héroes en cierta medida olvidados, ¿no? Porque se ha quedado, yo creo que un poco todo el tema de los últimos de Filipinas casi como una especie de anécdota, como por eso nos recuerdan las películas, las cosas que se han hecho, pero creo que la gente no entiende que detrás de todo esto hay personas, hay personas como tu abuelo, como tu abuelo, en fin, reales, ¿no? Que sufrieron, que vivieron, que amaron, que lucharon y que tuvieron estas historias tan increíbles. Pues efectivamente, don Javier, así es. Yo creo que el sitio de Valer, lo que ocurrió allí, trasciende la historia de España y la época en la que ocurrió, y eso lo digo porque no hay ningún precedente en el que un destacamento o de cualquier nación haya sido reconocido tan efusiva y tan vehementemente por los dos enemigos con los que combatió. Primero por los insurrectos filipinos en el decreto de Emilio Aguinaldo, donde les reconoce no como prisioneros de guerra, sino como amigos de la República Filipina naciente, y también por los estadounidenses con los que acabábamos de librar una durísima guerra, la del 98, y que también mandaron un barco a por ellos y les reconoció como héroes, ¿no? Pero aquello que ocurrió hace 120 años vive hoy en el presente, en el sentido de que la República de Filipinas en el año 2002, basándose en el decreto de Emilio Aguinaldo, ha declarado unilateralmente el 30 de junio como Día de Amistad oficial con España, y que una antigua colonia declare un día de amistad con la antigua metrópoli, pues quiere decir que hay un fondo de convivencia que está vivo, y creo que debemos de hacer gestos hacia Filipinas por los 5 siglos de historia compartida que tenemos con los filipinos, ¿no? Oye, el capitán Martín escribió el libro a la vuelta, El sitio de Valer, notas y recuerdos. Imagino que sirvió para reivindicar esta gesta y luego fue la base también de la primera de las dos películas, Los últimos de Filipinas. ¿Qué opinaría él cuando la vio estrenar en 1945? Bueno, pues según me contó un nieto suyo, no le gustó mucho algunas inexactitudes que veía en los uniformes. Ya era un hombre muy mayor, de hecho falleció pocos días después del estreno de la película, en diciembre del año 45. Efectivamente, Martín, el teniente Saturnino Martín Cerezo, teniente en el asedio, luego llegó a general, escribió este libro 5 años después de volver, y también lo hizo pues para reivindicar lo que había ocurrido allí y su propio papel durante el asedio. Creo que en cualquier caso no haría ascos al hecho de que se hiciera una película sobre aquello, porque sirvió para que hoy estemos hablando de ellos, ¿no? Hasta ese momento la expresión "los últimos de Filipinas" no existía. Ahora es parte de nuestro habla popular, y creo que la lucha de los descendientes y amigos de Valer ha sido una lucha contra el olvido, sobre todo. Por tanto, cualquier película, aunque sea mala, pues contribuye a que esto se divulgue y se conozca mejor, ¿no? Hay otra segunda película, del 16, criticada por ser
de Salvador Calvo más antibelicista, ¿verdad? Ahí Javier tiene algún matiz que dar. Bueno, es que yo creo que no, muchas veces es un poco casi una confusión semántica, pero importante. Esa película no es antibelicista, es antimilitarista. Ujú. Entonces, una película antibelicista, por ejemplo, es Senderos de Gloria de Kubrick, Sí. pero no es antimilitarista. Esta es antimilitarista. O sea, esta es una película que ahonda en lo negro legendario. Vamos a ver todo lo peor que puede ocurrir y puede tener el ser humano, que lo tiene, por cierto. El ser humano es así y en las guerras se puede comportar de manera admirable, heroica y también, pues eso, de manera canalla. Pero, hombre, si vamos a sacar, pues efectivamente, todos unos personajes grotescos, todo el tema, para no ya hablar de lo terrible que es una guerra, sino vamos a casi a mofarnos de lo que es, de lo que fue el ejército español, de lo que fueron aquellos personajes, aquellas personas que estuvieron ahí. Y no sé si esa es tu impresión, Jesús, pero a mí me parece que ahí, ya digo, que había más un mensaje político que ganas de hacer historia o de recuperar unos personajes como los que estuvieron en Valer. Pues sí, efectivamente, creo que a nadie se le escapa que es una película, un guión con una clara intención ideológica, que no suma nada en el sentido de que añade elementos a la historia, el cura que fuma opio, el sargento perturbado que le corta la mano al soldado, el desertor diciendo barbaridades que han ofendido a mucha gente. Y bueno, pues a juzgar por los resultados que ha tenido en la recaudación, etcétera, pues es una oportunidad perdida. A mí, como he dicho antes, me gusta que se hagan películas del asedio de Valer, aunque sean malas o malísimas, pero sobre esta en particular, pues lo que me ha, digamos, movilizado un poco es que se haya presentado como basada en hechos reales y haya dado a entender que aquello ocurrió. Creo que es más honesto pues presentar cualquier película como ficción, si es así, y que tenga la línea ideológica que quiera el productor o el director, pero que no se haga pasar por algo que en la realidad ocurrió, porque en absoluto fue así. Fue un hecho heroico, sin precedentes, reconocido por dos países extranjeros, y eso no es lo que trasciende cuando uno la ve, ¿no? En el libro, en Más se perdió en Filipinas, hay pasajes, hay textos, hay memorias, está todo documentadísimo de cabo a rabo. Y también está uno de los pasajes de la película y una de las cosas que se cuentan, que es esta canción, Yo te diré. Yo te diré, porque mi canción. Y ahí destacas lo que algunos me habían comentado hace años, ¿no? Que lo de la chica desnuda cantando esta canción para distraer a nuestros soldados no fue tal, ¿no? O no hay datos de que fuera así. Bueno, por lo que yo he podido documentarme, no hay en absoluto nada de ello. De hecho, Enrique Llobet, el guionista de la película del 45, admitió que eso se lo había inventado, ¿no? Con mucho acierto, porque esa canción pues se convirtió en una balada popular de la que se han hecho multitud de versiones. Es una habanera preciosa. Y bueno, aunque eso no ocurrió, como tampoco fue así la salida de la iglesia con los nuestros flanqueados por los soldados filipinos, pero eso no quita que se proyecte un mensaje pues del heroísmo extraordinario que ocurrió allí, ¿no? Yo en el libro lo que he tratado es de ceñirme a lo que dicen las fuentes primarias, a lo que dicen los testimonios de los descendientes de ambos bandos. He tratado de incorporar el punto de vista filipino de lo que ocurrió en Valer, con los que participaron en el asedio por el bando katipunero, y bueno, de tratar de dejar la opinión del autor un poco de lado para explicar los hechos de los que se tiene constancia y que sea el lector quien se forma su propia opinión, en todo caso, de lo que ocurrió allí, que como digo fue algo universal, ¿no? Que trasciende la historia de España. Creo que es historia universal, historia filipina, historia norteamericana, y que algo de aquello queda vigente, como demuestra el hecho de que Filipinas haya declarado un día de amistad con España basándose en todo aquello.
Es que es curioso porque parece que, bueno, tú centras, yo creo que es verdad que el lector que venga a leer este Más se perdió en Filipinas, pues va a ver eso, el componente humano que es en el que se basa y sobre todo va a sacar sus propias conclusiones, que es lo importante. Pero, claro, al mismo tiempo está ese componente político que persiste porque cuando se quiso poner la estatua que se hizo bueno, Chamberí. sí, en Chamberí, en un principio se iba a poner incluso en Islas Filipinas, donde estaba Rizal, al final, por una cuestión bueno, se llegó a decir que cómo es posible que se le ocurriera montar esta estatua hecha además por Salvador Amaya, un escultor, vamos, ya más que prestigioso y reconocido, con obras maravillosas que tiene, tanto la de Blas de Lezo, la de una que tiene sobre Beatriz Galindo, la latina, o sobre Isabel la Católica, en fin, bueno, es un artista historicista magnífico, que cómo se le ocurría poner a un soldado con una pistola y tal, y a un soldado colonial, y poner todos los problemas que había, que dice, bueno, para este paso te digo, claro, como hemos convertido nuestras fuerzas armadas, ¿no?, en chupipandis de un ejército, pues claro, yo digo, y sin darse cuenta de todo lo que supone, los nombres que están escritos, en fin, que además incluso en este libro dejas constancia en el apartado además gráfico que acompaña, que es muy bueno, pues esas personas, o sea, que estos eran personajes que estaban ahí, luchando incluso por eso, no solamente ya por España, sino por sus compañeros, por lo que creían, por sus ideas. ¿Cómo es posible que esto se pueda politizar? Es que yo no termino de entenderlo. Te he dejado el coche como una patena. Bueno, pues lamentablemente la historia de los héroes de Valer efectivamente se ha politizado desde el principio, porque incluso antes de acabar el asedio, ya en la prensa de Manila se utilizaba el asedio de Valer contra las autoridades españolas que estaban encargadas de liquidar los intereses en el archipiélago meses después de la firma del Tratado de París. Por tanto, la polémica les envolvió durante el asedio, también al llegar a Manila, también cuando regresaron a Barcelona, con mucho calor popular y un reconocimiento explícito, pero con frío institucional. O sea, los políticos. Al final estamos siempre con los políticos. O sea, porque cuando el pueblo, además, está tanto de un lado y de otro, sin embargo, sí que acogía, sí que les dio ese calor, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. También, bueno, pues en aquel momento el desastre había supuesto pues, un trauma nacional sin precedentes en lo político, en lo humano, la pérdida de las últimas colonias, etcétera. Pero efectivamente sufrieron la política en aquel momento, como la han venido arrastrando desde entonces. Sobre la estatua en particular y bueno, pues las quejas y acusaciones de que si representaban a un ejército colonial, etcétera. Pues mi opinión, don Javier, es que eso solo puede nacer de la ignorancia. Juzgar los hechos del pasado con ojos de hoy en día, pues solo conduce a la ignorancia. Evidentemente ellos defendían al ejército del país que en aquel momento existía y cumplían con su deber, como no podía ser de otra manera. Pero solo quiero creer que es producto de la ignorancia el tratar de sojuzgar de esa manera a aquellos soldados, y qué mejor herramienta para combatir la ignorancia que un libro, ¿no? Sí. Ese es un poco el espíritu de ese ensayo, donde lo que está documentado pues uno lo puede leer y consultar y tratar de no juzgar, como digo, hechos del pasado con ojos de hoy en día, porque eso es facilón y siempre equivocado. Cuando estalla ya ellos en España la guerra civil, 18 de los 33 siguen con vida, como dice Javier Santamarta, y citas en el libro la Cuarta Guerra Carlista. ¿Qué supuso para ellos, de nuevo, volver aquí y encontrarse toda esta crisis política y una nueva guerra? Bueno, pues ellos en aquel momento, quiero recordar que seguían vivos 18 de los 33, volvieron muy enfermos y fueron falleciendo muy jóvenes, varios de ellos. En realidad fueron 35 supervivientes, porque no nos olvidemos de los dos frailes que sobreviven a 10 meses del asedio, los franciscanos López y Minaya, pero en la guerra civil, de los 18 que quedan, pues todos sufren las consecuencias de, como bien dice don Javier, la Cuarta Guerra Carlista, por los dos bandos. A algunos porque sus hijos, porque en ese momento ya ellos eran mayores, han participado en el bando republicano, pues incluso en Almonte se les retira a la calle, etcétera.
al corneta, es fusilado cerca de casa por un sargento de la Guardia Civil sin que él hubiera tenido ninguna participación en la contienda. Pero también por el otro lado, pues hubo, por ejemplo, al hijo de Saturnino Martín Cerezo, pues los milicianos fueron a por él y como no estaba en casa, se llevaron a su hijo de 17 años y lo fusilaron en Paracuellos. Es decir, una tragedia pues como fue la Guerra Civil, ¿no? No, es que la verdad, bueno, es el final de ese 19 tan intenso, que es verdad que no lo fue menos tampoco en Francia y en otros lugares, pero que el nuestro derivó de todas esas guerras civiles. De hecho, la primera guerra carlista, al principio no se le conocía como Primera Guerra Carlista, obviamente, se le conoció como Guerra Civil. Luego ya la Guerra Civil la hemos quedado la de 36, pero fue la primera que fue llamada así, y fue muchísimo más cruel, por cierto, que luego las que vinieron, y bueno, pues esa realidad yo creo que termina ahí. En fin, yo creo que lo que estás haciendo, pues es eso, es una labor de memoria importante, porque además pueden buscar además encontrar los documentales que hiciste, el documental que yo tuve además el placer de ver el estreno que se rodó en Filipinas, que fue locutado por Luis Eduardo Aute. O me imagino que en Radio Televisión a la Carta se podrá encontrar el reportaje aquel en donde participó Manuel Guineche o Tony Leblanc, por cierto, señores del ayuntamiento. Está bien poner calles a Rafael Acarra, pero a ver si a Tony Leblanc también le ponemos una, que era de Madrid, hombre, que más de Madrid que es, en fin, para preservar, pues eso, la memoria de este hecho, ¿no? Entonces, todo ese material tuyo que se está trabajando, ¿es fácilmente encontrable? Pues sí, bueno, este que dices de Televisión Española se tituló Los hijos de Valer y efectivamente participó el gran Tony Leblanc con el maestro Manu Leguineche. Me sumo completamente a esa petición de que a Tony y a Manu y a Aute se les reconozca como lo grandes que han sido, y ese está en Televisión a la Carta. Y luego el otro que mencionas, locutado por mi querido amigo Eduardo, nacido en Manila, está en Vimeo, y ahí lo que traté de hacer fue pues documentar el punto de vista filipino, donde creo que queda mucho por contar. Hay una intrahistoria increíble de por qué en Valer esta historia se cubrió con un manto de silencio durante 110 años, hasta que el gobierno declara ese Día de Amistad. Y bueno, tuvo que ver con que Manuel Luis Quezon, el primer presidente de la Mancomunidad de Filipinas, cuando consiguen la independencia de Estados Unidos, pues los katipuneros habían asesinado a su padre, al maestro Lucio, por colaboracionista, por haber ayudado a los españoles. Y eso hizo que las familias de Valer pues callaran y no quisieran reconocer que habían tenido nada que ver con el asedio. Por tanto, el punto de vista filipino y el español y lo que explican las fuentes primarias y los descendientes sobre esta historia, bueno, pues para mí es que no puede haber un mejor guión que lo que ocurrió en la realidad o lo que está documentado que ocurrió, y en ese sentido te agradezco mucho que me reconozcas que es una labor importante, y decir que sigo tus pasos, don Javier. Tú has abierto un camino ahí para que muchos, sin que seamos historiadores ni eruditos de la historia tal, pues hayamos cogido afición por esto de divulgar los grandes hechos de la historia española. Bueno, para mí es un placer. Yo creo que estamos haciendo un trabajo entre todos y sin la labor también de otros de historiadores también que están ahí haciendo su labor, pues sería imposible. Yo quisiera acabar, antes de que Jaume ya pues también cierre y recuerde un libro maravilloso, una parte final de tu obra, donde señalas y dices que Valer encierra un código de honor universal basado en valores imperecederos como la empatía, el sentido del deber, el apego a la vida, la magnanimidad y la gratitud, que trasciende a la época y el lugar en el que ocurrieron aquellos hechos. En la remota iglesia donde el sol se puso definitivamente en el Imperio Español, un puñado de castilas y taos demostraron al mundo con su sangre y ejemplo que la dignidad en la derrota y la humanidad en la victoria resultan atemporales. Don Jesús, de verdad, muchísimas gracias por tu labor, por tu trabajo y por esta obra que de verdad que yo recomiendo para todos aquellos amantes de nuestra historia. Muchísimas gracias a ti, don Javier, y a vosotros por dedicar unos minutos en este programa. Jesús Balbuena, un abrazo, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Ediciones Encuentro publica este libro.